Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que siempre que pensamos en educación y siempre que pensamos un poco en lo que pasó en nuestra infancia, todos en alguna medida nos prometemos a nosotros mismos que no vamos a hacer las cosas que nuestros papás hicieron con nosotros o las cosas que nuestros papás nos dijeron mientras nos educaban, y que nosotros no vamos a hacerlas con nuestros hijos. Y de pronto, cuando estás ejerciendo la paternidad, la maternidad, descubres que estás repitiendo algunas, que estás diciendo lo mismo que tus papás te decían. Y es que tendemos a repetir patrones. ¿Podemos dejar de hacerlo? ¿Es imposible romper con aquello que nuestros papás nos enseñaron, nos dijeron? La realidad es que sí. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Primero, hacerlo consciente, caer en cuenta de que estamos haciendo un poco de aquello, preguntarnos qué tan inapropiado en realidad es hacer aquello que nuestros papás hacían o nos decían, porque uno de los elementos claves es que vamos a ser comprensivos y vamos a entender de dónde venía lo que nuestros papás nos dicen o nos dijeron en su momento, una vez que somos padres. Y en ese proceso, al comprender, vamos a poder también redimensionar qué importaba y por qué lo importaba, y cómo es que podemos alcanzar a entender ese nuevo contexto. Hay situaciones, sin duda alguna, como los golpes, las agresiones, que es muy importante caer en cuenta que por más que entendamos el impulso de hacerlo, tenemos que evitar hacerlo, porque eso solo deja heridas y no corrigen. Y si corrigen, corrigen por miedo, y eso no es educativo. Pero hay otras cosas que sin duda alguna se vuelven hasta simpáticas en el proceso de repetirlas, porque entendemos de dónde venían. Pero hazlas conscientes, corrígelas, busca de qué manera puedes decirlo de otra forma y hazlo de una mejor manera. Pero su función educativa, si es apropiada, ¿por qué no? Manténlas. Hace un momento yo comentaba que la agresión, sin duda alguna, no se tiene que volver parte del proceso educativo. Y en ese contexto, tenemos que pensar en la agresión en dos circunstancias distintas. La primera, la agresión que puede venir desde física hasta psicológica. Pegar, jalonear, pellizcar, dar un zape, porque no siempre la agresión física duele. Puedo agarrar a cinturonazos a alguien y dejar hasta las marcas y se vuelve dolorosa en lo físico, pero a veces simplemente di un jalón, le di un jalón de orejas, le di un zape, una palmada, pero todo aquel contacto físico que lleva la intención de corregir al otro es inapropiado. La corrección tiene que venir de herramientas pedagógicas que no hacen sentir al otro que es tratado de una manera peyorativa y que no requieren de un contacto a su cuerpo que es inadecuado. Porque el golpe o cualquier otro tipo de contacto físico que viene acompañado de enojo o de desesperación solo habla de mi impotencia como adulto ante la forma en la que yo te trato, porque yo me desesperé, porque no tengo las herramientas suficientes para educarte. Y por el otro lado, lo que yo te transmito a ti, incongruente, cuando te digo que tú no debes de pegar cuando algo no te parece, y yo sí te golpeo a ti a la hora que te estoy maltratando porque no encuentro la manera correcta de hacerlo. Entonces, es muy importante que algo que yo te digo que tú no hagas no es lo que yo tengo que utilizar para tratar de corregirte
en ese momento. Así es que no recurras a lo que tú a su vez no quieres que tu hijo lleve a cabo. Con frecuencia me preguntan por qué la adolescencia se vuelve un espacio de mentiras frecuentes. Y es que en la adolescencia se da un fenómeno muy particular, y es: yo como adolescente ya me siento capaz de hacer cosas que mis papás consideran que todavía no estoy listo para hacerlas. Y entonces la inmensa mayoría de las mentiras van a tener que ver con yo decirte a ti como papá o como mamá que voy a hacer algo que tú ya consideras que yo puedo hacer, pero en realidad voy a llevar a cabo una actividad para la que tú no me consideras todavía competente. Entonces te digo lo que tú quieres oír, pero en realidad yo hago lo que yo creo que ya estoy en condiciones de hacer. Parecería ridículo, pero hay una parte en donde yo estoy haciendo lo que quiero, pero porque tú no me darías permiso de hacerlo. Y en ese proceso, dentro de este contexto, se vuelve casi como si fuera una mentira piadosa. Es algo que te dejo hacer, hacer que te tenga a ti tranquila o tranquilo, pero en realidad yo lo hago porque tú no me crees a mí capaz. Recuerden que hemos hablado aquí de lo que es la omnipotencia adolescente. Es decir, yo saber que puedo a algo que tú no confías en mí como una capacidad para algo que yo ya estoy listo. Y entonces la mentira por eso sale desde ese lugar. También mienten para evitarse un castigo, para evitarse una consecuencia. Pero la inmensa mayoría de las mentiras en estos casos adolescentes vienen de poder robarte a ti como papá o como mamá el derecho a restringirme actividades que yo soy capaz de hacer. Por eso, en un adolescente no se debe de confiar. Tenemos que verificar que lo que nos pide o para lo que nos pide permiso está siendo en realidad cierto. Fíjense que en el proceso de nuestras vidas nos volvemos personas que somos mucho más capaces de quejarnos de lo que nos sale mal, de lo que no nos gusta, de lo que no estuvo padre, de lo que nos parece complicado, desagradable, lo que no salió como quisiéramos. Y pocas veces nos detenemos a preguntarnos, estemos en la condición en la que estemos, ¿qué nos hace ser afortunados en la vida? Y en ese proceso, cuando sí nos detenemos a pensar qué me hace ser afortunado, eso nos recuerda una de las de las cualidades más bonitas de los seres humanos, que es ser agradecidos. ¿Por qué y de qué manera tendríamos que aprender a ser agradecidos en la vida con respecto a los demás? En referencia a los demás, con los demás y en general con la vida. Y yo te aseguro que si te lo preguntas en el día a día y haces una costumbre todas las noches por decir ¿por qué tendría que dar gracias hoy?, siempre encontrarías una razón. En esta lucha contra el bullying,
que constantemente se tiene que hacer en las escuelas, que constantemente tenemos que hacer con nuestros hijos. Hay que ayudarles y hay que enseñarles a tomar en consideración algunas cosas. Y es si empujar, por ejemplo, a alguien mientras estás jugando hace que se caiga, ya no es un juego divertido. Si el dibujo que haces se burla de alguien, ya no es un dibujo bonito. Si guardar silencio deja a un compañero tuyo en problemas, estás faltando a la solidaridad. Si el juego está excluyendo a un compañero en la escuela o a un compañero en la tarde entre amiguitos, eso ya no es un juego divertido. Si ignorar a alguien hace que se sienta mal, estás dejando de ser amable. Si la broma lastima a alguien, eso ya dejó de ser divertido. Si cuando te disculpas te justificas, ya no fuiste sincero. Si el chiste se burla de alguien, no está siendo gracioso. Y así podríamos seguir con un sinnúmero de situaciones en las que los niños tendrían que ir aprendiendo que no pueden decir ni hacer lo que quieran y después decir, ¡ay, era broma! ¡Ay, no es para tanto! ¡Ay, es que no aguantas nada! Así es que hay que tener cuidado. Enséñale a tus hijos que nadie puede salir mal parado de una situación, porque eso no está padre. Y bueno, antes de terminar hoy el programa, te diría que ¿hace cuánto tiempo que no ves a los ojos a tu pareja? ¿Hace cuánto tiempo que no recibes a tu pareja con un saludo y preguntándole cómo estuvo su día, en lugar de preguntarle si resolvió el pendiente que tenían, o si lo recibes o la recibes con alguna queja de los hijos, o si no lo recibes o la recibes con algún reclamo? En fin, ve a los ojos a tu pareja y dedica unos minutitos, nada más, a saludarse y a tener un encuentro que los vincule. Hasta entonces. Audiocentro.